Continuemos entonces con la evaluación del peligro. Esta evaluación del peligro la vamos a hacer teniendo en cuenta la información que ya pusimos anteriormente y por supuesto apoyándonos en la GTC 45. Recuerde que yo ya les enseñé a realizar la evaluación del riesgo. Recuerde que la clase anterior estábamos mirando cómo evaluar el riesgo y hacíamos unos ejercicios. Eso nos va a permitir entonces evaluar el peligro. Lo primero que vamos a hacer es el nivel de deficiencia. Entonces, recuerde que el nivel de deficiencia mide las medidas de control que se hayan establecido frente al factor de riesgo que esté analizando. Entonces, miremos qué nos dice la GTC 45 en el nivel de deficiencia. Entonces tenemos que el nivel de deficiencia 10 es cuando no existen medidas. Dice, la eficacia del conjunto de medidas preventivas respecto al riesgo es nula o no existe. Pongo 10, ¿cierto? Entonces, como en este ejemplo que tenemos nosotros, no hay ningún tipo de control. Vea, no hay nada acá en el control actual, no hay nada. Ponemos 10. Nivel de deficiencia 10 cuando no hay ningún tipo de control. Ahora, nivel de exposición. Recuerde que el nivel de exposición evalúa qué tanto tiempo estamos expuestos a un peligro. En este caso, tenemos 8 horas de exposición, que es toda la jornada laboral. Vamos a mirar entonces qué nos dice la GTC 45 al respecto. Entonces vamos a la tabla del nivel de exposición y vemos que en el 4 dice: la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Es el caso nuestro. En esta situación nos presenta que el trabajador está expuesto toda la jornada laboral, las 8 horas, o sea que sería pertinente asignar un nivel de exposición de 4. Bueno, ahora nivel de probabilidad. Recuerden que el nivel de probabilidad resulta de multiplicar el nivel de deficiencia con el nivel de exposición. En este caso, eso nos da 40. La multiplicación del nivel de deficiencia con el nivel de exposición. 40. ¿Qué significa ese 40? Vamos a la tabla de la GTC 45, ¿cierto? Entonces vamos a buscar qué significa ese 40. 40 es muy alto, MA. Entonces eso es lo que vamos a poner en nuestro ejercicio. Vamos a poner MA, que es muy alto porque nos dio 40. Ahora vamos a evaluar el nivel de consecuencias. El nivel de consecuencias lo encontramos analizando los efectos. Recuerde que el nivel de consecuencia nos habla de los efectos a la salud que genera el factor de riesgo. Nosotros pusimos acá cortes, pinchazos, lesiones en la piel. Vamos a mirar cómo podemos evaluar esos efectos: cortes, pinchazos, lesiones en la piel, teniendo en cuenta la GTC 45. Entonces vamos a la tabla de NC. Un corte o un pinchazo puede llegar a generar una lesión con incapacidad laboral temporal, ¿cierto? Entonces sería un 25 en el NC. Entonces NC 25. Ahora nivel de riesgo. Recuerde que el nivel de riesgo resulta de multiplicar nivel de probabilidad por nivel de consecuencias. Nivel de probabilidad por nivel de consecuencias, o sea 40 por 25, y eso da 1000.
¿Qué significa ese 1000? Volvamos a la GTC 45 para mirar qué significa ese 1000. El 1000 está entre el rango de 600 a 4000, que es 1. Por ahí derecho miremos la aceptabilidad. 1 es no aceptable. Entonces vamos a mirar nuevamente nuestra plantilla y vamos a poner 1 no aceptable. ¿Cierto? Acá no hay espacio para la aceptabilidad, pero usted bien lo puede hacer entre paréntesis. ¿Cierto? Vamos a poner acá no aceptable. Bien. 1 no aceptable. Bueno, ahora vamos al sistema de control recomendado. Ojo que es diferente al que teníamos acá. Este es el que usted va a recomendar, el que usted va a proponer. Y este es el que ya estaba. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para proponer o recomendar este control? Primero, vamos a tener en cuenta el contexto en el que estemos hablando. No me van a proponer acá medidas que no tengan nada que ver con el área o con las tareas que se desarrollen ahí, ni pues nada que no tenga nada que ver con el factor de riesgo. No debe haber coherencia entre las medidas y la información que yo ya puse anteriormente. También voy a tener en cuenta las medidas que hayan actualmente. Yo no voy a proponer medidas que ya estén. Por ejemplo, si acá hubiese una medida, por ningún motivo la voy a repetir acá. No, estaría mal, entonces si lo hago. Acá voy a proponer cosas que no estén acá, porque si yo voy a proponer lo que ya estaba, no estoy haciendo nada, absolutamente. Otro aspecto que vamos a tener en cuenta es que siempre va a haber control recomendado. Si me deja esto en blanco, no hicimos nada. O sea, hizo esto para nada. Porque yo hice toda esta valoración y toda esta descripción fue para hacer esto, para recomendar un control. Si usted deja esto en blanco, no hicimos absolutamente nada. Control recomendado en la fuente, en el medio y en el trabajador. El control en la fuente. Recuerde que es el control que va dirigido al elemento causante del peligro. En este caso vamos a proponer instalar barreras, ¿cierto? En las máquinas de corte, que hay unos resguardos que evitan que la mano o la parte del cuerpo del trabajador entre en contacto con el elemento cortante o el elemento que pueda atrapar. Entonces, instalar barreras o resguardos en las herramientas cortantes. Vamos a poner en el medio. Bueno, acá vamos a poner la jerarquía del control. Recuerde que la instalación de elementos es ingeniería. Indispensable poner la jerarquía del control, tanto en el actual como en el propuesto. En el medio, ¿qué podemos proponer? Orden en el lugar de trabajo. Si yo tengo un lugar ordenado, se van a minimizar en gran medida los cortes y los pinchazos, porque si yo tengo organizado el lugar, no van a haber accidentes como me tropecé con el elemento, metí la mano en el baúl o en el lugar donde están almacenadas y como eso estaba todo revuelto, me corté al introducir la mano, ¿cierto? Eso no va a pasar si hay orden. Si yo tengo organizado el lugar de trabajo, eso no va a suceder. Por eso es tan importante orden en el lugar de trabajo. El orden en el lugar de trabajo como una medida puede ser administrativo. Control en el trabajador. Una recomendación, por ejemplo, antes de usar las herramientas se debe inspeccionar cuidadosamente los mangos, los filos, zonas de ajuste, partes móviles, partes cortantes y susceptibles de proyección. También podemos proponer usar guantes de malla, usar lentes, entre otros, ¿cierto? Entonces, la primera medida que propusimos
es una medida administrativa porque es una recomendación. Control administrativo. Y usar guantes de malla. Los guantes de malla son esos que parecen como cadenita. Usar guantes de malla y lentes puede ser EPP. Listo. Aquí tengo entonces los controles propuestos indicando en cada uno su jerarquía. Les voy a poner otro ejemplo donde haya control actual para que miren que la valoración varía. Resulta que yo voy a hablar de la misma actividad o área y digamos en la misma actividad que tiene las mismas tareas. O sea, voy a hablar de la misma elaboración del calzado en el mismo proceso y con las mismas subactividades. Voy a hablar de los mismos empleados. Está ubicado en el mismo lugar, pero ahora voy a hablar de otro factor de riesgo. Voy a hablar de la iluminación por exceso, que hace parte del factor de riesgo físico. Recuerde que esto, ¿dónde usted lo va a mirar? En la GTC 45. Recuerde que yo les dije que allí en la página número 19 vamos a encontrar una tabla que nos provee esta información. Entonces tenemos respecto a la iluminación, clasificación físico. Vamos a mirar donde hable de la iluminación. Dice iluminación, luz visible por exceso o deficiencia. Esa es la descripción que nosotros tenemos acá en nuestra matriz. Iluminación visible por exceso, en este caso, factor de riesgo físico. Los efectos que puede producir a la salud el hecho de estar expuesto a esa iluminación, que son manchas en la piel, fatiga visual, pesadez, lagrimeo, enrojecimiento de los ojos, irritación y visión alterada. Son algunos efectos que puede producir el exceso de iluminación. ¿Cuántas personas están expuestas? Las mismas 4 personas, las mismas 8 horas, porque la luz de las lámparas pues va a estar toda la jornada del trabajador. Entonces por eso ponemos 8 horas. En este caso, en el control actual, tenemos que la persona utiliza bloqueador solar. El bloqueador solar sirve para bloquear todas las UVAs, todos los rayos ultravioletas, incluidos los producidos por las lámparas. Entonces, bloqueador solar. Recuerde que la evaluación del riesgo la vamos a hacer teniendo en cuenta toda la información ya organizada en esta parte. Bloqueador solar. Tenemos una medida, perdón, esa medida implica una variación en el nivel de deficiencia. Vamos a mirar nuevamente la matriz, la GTC, y vamos a mirar un nivel de deficiencia coherente con nuestra realidad. Entonces tenemos nivel de deficiencia. En el 10 recuerde que es cuando no hay medidas. En el 6 el conjunto de medidas preventivas es baja. Solamente bloqueador para la iluminación es una medida baja, o sea que vamos a poner 6. Entonces nivel de deficiencia 6 porque tenemos una solita medida. Nivel de exposición, como son 8 horas, o sea toda la jornada, sería 4. Nivel de probabilidad, recuerde que resulta de la multiplicación de la deficiencia por la exposición, 24 en este caso. Vamos a mirar qué significa ese 24 valiéndonos de la GTC 45. Entonces volvemos a mirar qué significa ese 24. Y el 24 está entre 40 y 24, que es muy alto. O sea que aquí pondríamos MA, ¿cierto? En nuestra plantilla de Excel, MA. Esas manchas en la piel, la fatiga visual, el lagrimeo, la migraña, todo lo que pueda causar la iluminación puede generar lesiones con incapacidad laboral temporal. ¿Esto de dónde lo sacamos? Recuerde que vamos a mirar la GTC 45 en el NC, que es el nivel de consecuencias.
lesiones con incapacidad laboral temporal. Entonces ponemos eso en nuestra plantilla. Nivel de riesgo, recuerde que resulta de multiplicar la probabilidad, nivel de probabilidad con el nivel de consecuencias, en este caso es 600, y 600 es 1 no aceptable. ¿De dónde saqué que es 1 no aceptable? Pues vamos a mirar en la GTC y ahí tenemos que el nivel de riesgo es 1 no aceptable porque está entre 600 y 4000, ¿cierto? 1 no aceptable, 1 no aceptable. Volvemos a nuestra plantilla en Excel y vamos a poner 1 no aceptable. Listo. Ahora vamos a proponer el control. Entonces, recuerde que yo no puedo proponer lo que ya está acá, o sea que bloqueador solar no lo voy a proponer acá. ¿Qué puedo proponer en la fuente? Reemplazar las lámparas o bombillas por luces graduables. ¿Qué jerarquía es este? Reemplazar. Sería sustitución. En el medio puede ser instalar ventanas, ¿cierto? En el caso de que sea viable, no en todas las empresas se prestan para esta medida. Instalar ventanas sería una medida de ingeniería, porque estoy transformando el lugar. Frente a la iluminación, ¿qué podemos hacer también frente al trabajador? Lentes de descanso. Los lentes de descanso tienen la jerarquía de ser EPP, ¿cierto? Elementos de protección personal. Listo. Eso es lo que vamos a hacer. Por cada factor de riesgo vamos a hacer todo este análisis. Entonces, una sugerencia muy importante, no me vayan a poner acá un montón de peligros. Ejemplo, elaboración de calzado, bueno. Entonces tiene condiciones de seguridad que es mecánico, acá también pongo en la misma casilla físico, biológico, no se puede, jóvenes. En cada casilla voy a poner cada factor de riesgo. Por eso es tan indispensable, desde el inicio del módulo les dije de la importancia de analizar factor de riesgo por factor de riesgo. Si ustedes simplemente me ponen acá en una sola casilla un montón de factores de riesgo y hacen una sola calificación y los mismos controles, chicos, está mal. No lo hagan así, no quiero perjudicarles. Por eso les estoy indicando que cada factor de riesgo se analiza por separado. Mire que aquí tiene infinidad, hasta n.000 cuadritos para hacer cada factor de riesgo. ¿Ok? Entonces, pilas. Cada peligro por separado. Cada factor de riesgo es una línea, otro factor de riesgo, otro factor de riesgo y otro factor de riesgo. Cada factor de riesgo por separado. Bueno, jóvenes, aquí entonces finaliza esta explicación de la identificación de peligros en su segunda fase.